Esta es la primera sesión de la Universidad del Barrio, viene a ser un ciclo de conferencias que va alternando curso de Economía y curso de Historia, y os situáis en la primera sesión del curso de Economía de la Universidad del Barrio, curso 2019-2020. El curso de Economía lo llevamos un grupo de personas en colaboración con 3 organizaciones, que son FUEM Ecosocial, El Salmón Contracorriente y Economistas Sin Fronteras. Y el enfoque desde el que tratamos de ir analizando las cuestiones es un enfoque que mantenga el diálogo entre distintas perspectivas críticas de la economía, como pueden ser todo aquello que podemos englobar dentro de la economía política, lo que sería también la economía ecológica o la economía feminista. No hace falta que subáis tanto la luz de los focos, por favor, porque es un poco demasiado, ¿no? Gracias. La otra cuestión que quería decir es que siempre en este curso de Economía tratamos de buscar un hilo conductor para estas distintas sesiones, puesto que nos interesa hablar de cuestiones de actualidad, de cuestiones de actualidad pero con una mirada más profunda, de cuestiones que nos atañen a todas y a todos. Hubo un año que estuvimos hablando de los retos, las crisis desde distintas perspectivas, crisis de cuidados, crisis ecológica, etc. Otro año estuvimos hablando de la economía desde la perspectiva urbana, también desde la perspectiva diaria, entonces hablando de problemáticas corrientes, pero tratando de ver las aristas de cada una de esas problemáticas, como pueden ser la de la vivienda, como pueden ser la de la gentrificación o los problemas de convivencia en sitios pues tan cercanos como el propio barrio en el que estamos, el barrio de Lavapiés en Madrid. Este año el hilo conductor que hemos querido encontrar es el de, lo hemos centrado en una sola palabra que estos días estamos oyendo mucho, que es la palabra de emergencia, o podemos hablar de emergencias, porque es una palabra que tiene un doble sentido. Emergencia en el sentido de lo urgente, como puede ser la emergencia climática, hoy es el tema sin duda, y también emergencia en el sentido de todo aquello que emerge, aquello que va saliendo a la luz, que va saliendo a relucir como nuevas problemáticas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en nuevas formas de protestas o de organización de trabajadoras y trabajadores, o estamos pensando también en lo que puede ser la creciente polarización en términos sociales y territoriales, que tiene una relación muy fuerte con la emergencia de nuevos populismos nacionales de ultraderecha, ¿no? En ese sentido, el programa que hemos organizado para este año, a ver si lo consigo abrir. Lo habréis visto en redes, pero hoy la primera sesión la vamos a enfocar sobre la cuestión de economía y cambio climático. Iremos avanzando sobre distintas cuestiones, pasando por tanto análisis de situación, de problemáticas, como por alternativas, propuestas de soluciones, etcétera, en distintos ejes y debates que están ahora mismo sobre la mesa. La sesión de hoy nos parecía de cajón, dado que empezábamos el 2 de diciembre, el mismo día que empieza la cumbre del clima en Madrid, qué mejor que hablar en la Universidad del Barrio de economía y cambio climático. Hablar de economía es, en sentido etimológico, hablar de la administración de la casa. Hablar de cambio climático, como lo dicen en Estados Unidos, es decir que la casa está en llamas. Entonces, por supuesto, cuando hablamos de cambio climático, se lo escuchaba recientemente a Jorge Richman, aquí presente, es entrar en el terreno de las consecuencias y es fundamental, sin duda, hablar de las consecuencias para poder tratar de gestionar esas consecuencias, pero también es tan importante hablar de eso como hablar de las causas, ¿no? Y esas causas tienen mucho que ver con los modelos, con la economía, con cómo administramos la economía y, más concretamente, con los modelos de producción, distribución y consumo. En modelo de producción y distribución, en una economía que está fundamentalmente basada en lógicas oligopólicas o economía de monopolios, donde el poder está muy concentrado, unas economías basadas en una lógica de acumulación permanente y además muy cortoplacista, y además unas economías cuya matriz energética está esencialmente basada en combustibles fósiles. Y eso se acompaña de un modelo de consumo que está fomentado a su vez por ese modelo de producción, cuyos estilos, o emparejado con estilos de vida fundamentalmente despilfarradores, ¿no? De todo ello nos va a hablar hoy
José Tapia. Y de todo ello habla José Tapia en un libro que presenta ahora mismo estos días en España, que se llama Cambio climático, ¿qué hacer?, que lo presenta con Maya Ediciones en su colección de claves para comprender la economía. Y habla de todo ello y también de cómo los economistas con frecuencia no han hecho más que echar leña al fuego, valga la redundancia, o directamente considerarlo un problema secundario. Y esta idea de considerarlo un problema secundario es lo que nos ha hecho titular esta sesión como ceguera económica frente a los impactos del cambio climático. Y además de reflexionar acerca de los distintos tipos de soluciones que se plantean frente al cambio climático, como el propio título del libro indica. José Tapia es profesor de la Drexel University en Filadelfia, por lo tanto hemos tenido la suerte de contar con él aprovechando que estaba en Madrid estos días. Él es doctor en economía por la New School de Nueva York y su investigación y enseñanza básicamente han tenido mucho que ver con la intersección entre salud pública, problemas económicos y ciencias sociales en términos más generales, pero también ha trabajado bastante las cuestiones ambientales, como refleja este último libro. Su pensamiento, a su vez, en lo que tiene que ver con economía política, además de las múltiples publicaciones en revistas internacionales, también en castellano está reflejado en un libro titulado La Gran Recesión y el Capitalismo del siglo XXI, editado por FUEM Ecosocial y Catarata la editorial Catarata, los libros de la Catarata, en su colección de Economía Crítica y Ecologismo Social. Muchas gracias por venir a esta presentación. Creo que es la primera vez que hablo de mis ideas sobre este tema en frente de un público no, digamos, no académico. Yo enseño un curso sobre economía política del cambio climático en la Universidad Drexel, donde trabajo en Filadelfia. Ya lo enseñé tres veces. Pero claro, son estudiantes, ¿no? Son estudiantes universitarios de ciencias políticas, el público muy variado, ciencias políticas, algunos de ciencias económicas, relaciones internacionales, algún ingeniero, es muy variado, pero bueno, son estudiantes, esto es un público abierto y voy a hacer todo lo posible por decir cosas que se entiendan y que sean en cristiano y no sean cosas raras con términos rebuscados, ¿no? Bueno, el cambio climático es un tema que ahora está, cuando digo ahora me refiero al día de hoy en los periódicos, tema de primera página, porque se celebra en Madrid la conferencia esta del cambio climático. Yo esta mañana compré el diario La Vanguardia. En la primera página venía un anuncio a toda plana de Endesa, una empresa eléctrica, en la que manifestaba su clara voluntad de hacer todo lo posible por combatir el cambio climático, y otra noticia decía que Endesa está a la cabeza de la lucha contra el cambio climático. Luego, si mirabas un poco más arriba, veías que ponía publicidad, o sea que no era una noticia de La Vanguardia, era publicidad, pero bueno, era toda la página. Y luego dentro venía otra página completa de Repsol, también una compañía de importaciones y de extracción de petróleo, que también daba loas a toda la lucha contra el cambio climático. Luego había otra página del Banco de Santander, y según me han dicho alguna gente en otros periódicos ha sido algo similar, ¿no? Entonces esto parece estupendo, ¿no? Si toda esta gente está a favor de la lucha contra el cambio climático, vamos, esto va viento en popa a toda vela, ¿no? Bueno, yo la verdad soy un poco más escéptico. Yo he seguido relativamente de cerca la campaña electoral aquí. Digo relativamente porque llegué el 30 de octubre y bueno, ya estaba muy avanzada, pero tuve oportunidad de ver entero el debate de una semana antes de las elecciones, en el que estaban, pues a ver, si me acuerdo, empezando por la derecha, Abascal, Rivera, Casado, Sánchez e Iglesias, ¿no? Eso es, los 5 que estaban.
Y bueno, estuvieron hablando ahí, ¿cuánto? 2 horas fue, algo así, ¿no? Y el único que dijo algo de cambio climático fue Sánchez, apenas así de pasada, dijo algo de la transición energética, y los demás no mencionaron la palabra, ¿no? Esto creo es generalmente bastante típico de los políticos que huyen del tema, porque esto es un tema que es peliagudo de tratar, mejor no tratarlo, ¿no? Unos pocos días antes había asistido también al último debate electoral antes de las elecciones de la campaña electoral en Argentina. Yo estoy casado con una argentina, entonces, bueno, pues eso influye, ¿no?, en los intereses y demás. Y ahí había un debate entre 6 candidatos, empezando por uno que se llamaba muy apropiadamente Centurión, que sería un equivalente a Abascal. Y luego, en el otro extremo del espectro político, había uno de un frente de izquierdas muy radical. Estuvieron hablando 2 horas y no mencionaron el cambio climático ni una sola vez. Ni una sola vez. Bueno, esto para mí es también importante, es señal de dónde están las prioridades y las ideas de lo que es importante, lo que da votos, lo que los quita, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ver. Estamos ahora en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Así es como la llaman los periódicos y tal, pero luego así un poco en letra pequeña sale COP25. Esto significa que ya ha habido 25 de estas conferencias. El COP, significa Conference of the Parties. Esto es conferencia de los signatarios de que, bueno, principalmente del protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto que se firmó hace ya no me acuerdo la fecha, me parece que fue a principios de los años 90, y en ese protocolo una serie de países, incluido España, tomaron compromisos concretos de reducción o de mantenimiento de las emisiones de CO2 para una determinada fecha. Ahora no tengo los números en la cabeza, están en el libro para el que lo quiera ver, pero por ejemplo hubo casos como el caso de Canadá, que se comprometió a reducir las emisiones algo así como un 3% y realmente las aumentó un 30%. Muy interesante, Canadá se salió de ese acuerdo. Antes de que llegara la fecha en la que se veía que claramente estaba incumpliendo sus compromisos, se salió del acuerdo. Estados Unidos nunca se había integrado, el presidente en esa época, que era Clinton, estaba por el acuerdo, pero en el Senado y en la Cámara de Representantes lo torpedearon y nunca fue. Pero las reuniones siguieron y ya ahora van por la número 25. La universidad para la que yo trabajo, en Filadelfia, tiene el estatus de observador en el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entonces, hace 2 años pidieron voluntarios entre los profesores y los estudiantes para asistir como miembros de la delegación de la universidad a el COP23, que era en Bonn, Alemania. Entonces yo pensé, bueno, yo estoy metido en estos temas, doy una clase sobre economía política del cambio climático, pues voy a ir, ¿no? Voy a ver. Bueno, me enteré que ofrecían, te pagaban la mitad del pasaje y la mitad del alojamiento, y estabas una semana en Bonn, y tenías un carnet de observador que te permitía entrar a donde se hacían las reuniones y demás. Dije, voy a ir, y allí me fui para Bonn. Y entonces estuve allí una semana viendo lo que era esto. Y es lamentable. Es lamentable porque es una reunión en la que hay 40.000 personas más o menos entre delegados de los países y todos los que como yo iban de observadores. Es una masa enorme de gente. Esa masa de gente pulula por los pasillos, a veces entra en las reuniones en las que están discutiendo algo,
Si están discutiendo algo, son cosas completamente irrelevantes. Ampulosos artículos sobre esto o lo otro que no dicen nada, y luego hay muchas reuniones en las que supongo que discuten algo más serio a las que los observadores no pueden entrar, ¿no? Bueno, esto puede ser una visión unilateral de una persona que solo fue una vez, bueno, pero lo cierto es que estas reuniones se han ido sucediendo y no hay nunca compromisos claros. De hecho, el Tratado de Kioto era mucho más concreto que todo lo que ha habido después, incluido la Conferencia de París, que se vio como un gran éxito y que se dijo, Trump es un maldito, no lo quiere apoyar y tal y cual. Bueno, lo segundo es verdad, pero la realidad es que el Tratado de París no era ningún compromiso, era todo buenas palabras, declaraciones de intenciones sin ningún mecanismo concreto y ningún compromiso concreto que se pudiera decir lo hemos cumplido o no. Bueno, ahora voy a ir un poco para atrás y voy a hablar, aunque sea un momento, de las líneas generales de lo que se llama la teoría del cambio climático antropogénico. ¿Qué es esto? Bueno, antropogénico significa creado por el hombre. O sea, esto es una teoría que dice que el clima, que es el conjunto de patrones de variables climatológicas que se observan en la naturaleza, temperatura, precipitación, frecuencia de fenómenos meteorológicos como sequías, huracanes, tornados, etcétera, etcétera. Bueno, lo que dice la teoría es que el clima está cambiando por influencia de las actividades humanas. ¿Y cuáles son las actividades humanas principalmente relacionadas con esto? Bueno, pues son las que producen los llamados gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son esos gases? Muchos, pero hay principalmente dos. El dióxido de carbono, fórmula química CO2, y el metano, fórmula química CH4. Entonces, ¿dónde se producen esos gases? Bueno, el CO2 se produce básicamente en cualquier actividad en la que hay una combustión. Si quemamos carbón, si quemamos madera, si quemamos cualquier derivado del petróleo, todo eso produce CO2. Si quemamos gas, que contiene como componente principal metano, CH4, también producimos CO2. Entonces, bueno, eso en cuanto al CO2, dióxido de carbono. El metano, ¿dónde se produce? Bueno, no sé si habrán oído el chiste, fundamentalmente los pedos de las vacas. El metano se produce en el aparato digestivo de los rumiantes y se emite a la atmósfera a partir de sus actividades excretoras. Se produce también en otros procesos de putrefacción, por ejemplo en zonas determinadas de marisma, etcétera, etcétera, pero se produce mucho, o mejor dicho, no se produce porque no se crea, sino que se emite a la atmósfera en las actividades extractivas de gas natural, porque cuando se extrae gas natural, una parte de ese gas se pierde a la atmósfera, es imposible chuparlo todo, digamos, y entonces ese metano pasa a la atmósfera. Bueno, tanto el metano como el CO2 tienen la propiedad de incrementar el grado en que la atmósfera capta la radiación que viene del Sol. Entonces, por eso esto se llama efecto invernadero. En un invernadero donde tenemos un espacio cerrado, cerrado mediante mamparas de cristal, normalmente la radiación del Sol entra, calienta lo que hay ahí dentro, el aire y demás, pero luego ese aire caliente se queda ahí porque no puede salir, está todo cerrado. Entonces, en un invernadero, en invierno, la temperatura puede ser perfectamente 10 o 15 grados si hay sol, mientras que fuera del invernadero puede ser 2 o 3 grados centígrados. O sea, esto es el efecto invernadero que provocan
a nivel de todo el planeta el CO2 y el CH4, el metano y el dióxido de carbono. El metano tiene una propiedad de efecto invernadero mucho más fuerte que el CO2, con la diferencia de que el CO2, el dióxido de carbono, permanece en la atmósfera sin deteriorarse, sin pasar a ser componentes químicos que no tienen ese efecto. Dura muchísimos años, creo que dura cientos de años, mientras que el metano dura mucho menos y, digamos, se recicla bastante antes, pero de momento produce un efecto invernadero muy fuerte. Bueno, entonces, ¿cómo se sabe que este cambio del clima está ocurriendo? Bueno, porque hay mediciones, por ejemplo, de las temperaturas en muchas partes de la Tierra, algunas desde hasta hace más de 150 años, algunas de 200 años, y esos registros de temperatura muestran claramente que la temperatura está subiendo. Además, hay pruebas de que el hielo de los polos, del océano Ártico y de la Antártica, se está derritiendo mucho más rápido que en otras épocas, y eso está haciendo que suba el nivel del mar. Está subiendo ya poco a poco, pero si ese proceso sigue produciéndose y se derriten del todo estos casquetes polares, bueno, los casquetes polares no, propiamente el hielo de Groenlandia y el hielo de la Antártica, esto puede hacer que el nivel del mar suba varios metros. Entonces, la cuestión es que hay mucha incertidumbre de si en los próximos 30 años va a subir medio metro, 1 metro, 3 metros, 4 metros, etc. Pero las estimaciones ya lo que dicen es que, por ejemplo, para el 2050, esto es solamente 30 años a partir de ahora, las zonas costeras en las que hoy viven 150 millones de personas estarán inundadas en momentos de marea alta. 150 millones de personas en 30 años. Por ejemplo, en el caso de España, esto se ve relacionado con Cádiz, estando tapado por el mar en marea alta, y grandes zonas de la cuenca del Ebro también tapadas por el mar en época de marea alta. Y bueno, hay registros también que muestran un cambio de los patrones climáticos. En sitios donde antes había mucha lluvia hay cada vez más sequías. En muchos sitios está habiendo fenómenos de tormentas tropicales, en zonas que no son tropicales, etcétera, etcétera. Bueno, esto los meteorólogos lo muestran en sus informes, etcétera, etcétera. Bueno, de todo esto hay pruebas, hay un consenso científico bastante grande, no absoluto, es verdad, hay algunos científicos que dicen que no está claro esto o lo otro, pero el consenso es bastante grande, y lamentablemente el problema no está afrontándose y no está mejorando, sino que está empeorando claramente. ¿Cómo se ve esto? Bueno, pues, por ejemplo, las emisiones mundiales de CO2 entre 1990 y el año 2002 aumentaron aproximadamente 1,1% cada año. Bueno, entre el 2002 y el 2011 aumentaron 3,4% cada año. O sea, esto significa que el problema se está agravando a una velocidad cada vez más rápida. Aquí esto es lo que acabo de contar. Esta es la curva de emisiones y vean cómo se empina. Esto llega hasta el 2011, pero lamentablemente si hubiera aquí, esto saldría más para arriba todavía. Bueno, entonces, ¿qué es lo que contribuye a estas emisiones? Pues lamentablemente muchas de las actividades económicas que hacemos, por no decir todas. O sea, entre las actividades económicas, que son ¿qué se entiende por una actividad económica? Son las actividades que tienden a producir un resultado monetario. O sea, por ejemplo, cuando se hace comida en un restaurante,
como esa comida se va a vender, eso es una actividad económica, en el contexto de la economía capitalista en la que vivimos. En cambio, cuando se hace comida en la casa, que se la comen los que la hacen o sus amigos, eso no es una actividad económica. ¿Cuál es la diferencia? Que la de la comida del restaurante contribuye a ese numerito mágico que se llama Producto Interno Bruto, mientras que la comida que hacemos en casa no contribuye a ese número. Pero la cuestión es que, según nos dicen la mayor parte de los políticos y los economistas, la cuestión es hacer que el Producto Interno Bruto aumente lo más rápido posible. Si aumenta rápido, si aumenta al 3%, es mejor que si al 1%, pero si es al 7%, mucho mejor que al 3%. ¿Cuál es el problema? Que cuanto más aumenta el Producto Interno Bruto, más aumentan las emisiones, porque la mayor parte de las actividades económicas están conectadas con emisiones de CO2 o de metano. Bueno, estos son algunos aspectos técnicos. Por ejemplo, el CO2 se produce por combustión de gas, carbón o derivados del petróleo, pero hay otra fuente importante de CO2 que es la fabricación de cemento. Para fabricar cemento hay que calentar arena y para calentar la arena hace falta energía, normalmente se hace quemando carbón o algún derivado del petróleo, pero esa arena, al ser calentada para producir el petróleo, emite CO2. Entonces esto es una fuente añadida que es más allá de la que está implicada por el consumo de combustibles fósiles. Luego hay otra cuestión, y es que el CO2 es capturado por la vegetación de la Tierra, por los árboles y las plantas, que lo convierten en masa vegetal. El CO2 que está en el aire, los vegetales lo absorben, emiten oxígeno, o sea, el CO2 son dos átomos, mejor dicho, tres átomos, uno de carbono, dos de oxígeno. Los vegetales tienen la propiedad de escindir esto, el oxígeno va a la atmósfera y el carbono lo incorporan y forma parte de estas cosas que están en los vegetales, la celulosa, la clorofila, todo eso son sólidos que contienen carbono. Por tanto, las masas vegetales contrarrestan las emisiones de CO2. Ahora, nuestra actividad económica continuamente destruye las masas vegetales. Por ejemplo, en los últimos años, masas muy importantes de bosque en Latinoamérica, por ejemplo en Nicaragua o en Argentina o en Brasil, se han convertido en pastizales. ¿Por qué? Bueno, pues porque la carne es un producto muy cotizado, hay una demanda enorme de carne en el mundo, entonces se convierten bosques en pastizales, con lo cual se destruyen los bosques que están capturando CO2 y además se ponen ahí un montón de vacas que, como vimos antes, son una fuente añadida de metano por sus actividades digestivas que producen ese gas. Por supuesto, el transporte es una clave de producción de gases de efecto invernadero, particularmente dióxido de carbono, CO2. Los aviones, los automóviles, los barcos, todo esto quema combustibles fósiles para obtener la energía que mueve esas máquinas. Y además esta es una parte cada vez más importante de la producción total de gases de efecto invernadero. Bueno, esto es una gráfica en la que más o menos está todo esto que yo he contado. Entonces, vamos a ver, por estos efectos que yo he contado, parecería lógico pensar que hay una conexión causal entre crecimiento económico y cambio climático, mediado por el aumento de las emisiones de CO2. Sin embargo, esto, que parece una cosa bastante obvia, los economistas no lo han visto y en su gran mayoría no lo ven. Ellos dicen que no. Entonces, bueno,
el asunto del cambio climático empezó más o menos a ponerse de manifiesto en los años 80 por influencia de algunos científicos, como quizá lo oyeron, James Hansen, un climatólogo que trabajaba para la NASA y que empezó a decir que la acumulación de CO2 iba a tener consecuencias catastróficas, pero a pesar de que esto es obviamente un problema económico, porque es económico, es fruto de las actividades económicas y por tanto es un problema económico. Los economistas desde el principio fueron muy reacios a asumir que esto era un problema. Por ejemplo, en los años 90 básicamente no se preocupaban nada de él. En el año 2004 hubo una reunión en Copenhague en la que participaron 20 o 30 economistas, incluidos como 6 o 7 que tenían el llamado Premio Nobel de Economía, que no es propiamente Nobel, pero bueno, como si lo fuera, y básicamente dijeron que esto era un problemita de nada. Esto es más importante combatir las diarreas infantiles. Luego, en el 2009, hubo otra reunión similar con otro montón de premios Nobel que básicamente volvieron a decir lo mismo. En el 2006 hubo un informe de Nicholas Stern, un economista británico, muy prestigioso, al cual el gobierno británico le encargó que hiciera un informe sobre el cambio climático y en colaboración con un equipo, y este hombre publicó un informe de 800 páginas que por supuesto es enjundioso de leer. Yo solamente he leído el resumen ejecutivo, que tiene como 50 páginas, pero básicamente lo que dijo es que esto era un problema muy grave. Él dijo que era muy urgente que los gobiernos empezaran a tomar medidas contra el cambio climático, que cuanto antes se tomaran mejor, e hizo estimaciones del costo que podría tener el cambio climático en unos pocos años, no muy allá, y sus estimaciones eran de este orden: una reducción del Producto Bruto Mundial de entre 10% y 20%, pero año tras año tras año, e incluso este 20% podría ser más. Ahora, ¿esto es mucho o es poco? Bueno, comparémoslo con algo que conozcamos. La gran recesión, que empezó en el 2008 y en algunos países como España se extendió por varios años, se considera que afectó al Producto Bruto Mundial en un 2%. Fue una contracción del 2%. Entonces, bueno, fue una contracción que tuvo influencia sobre la vida de la mayor parte de los seres humanos. ¿Cómo sería una que tuviera un efecto del 10% o del 20%? Y no además durante unos pocos años, sino indefinidamente. Bueno, entonces claramente se ha visto por un evento que ocurrió a principios de este año, en el 2009, que los economistas han cambiado claramente de posición. Ahora piensan que es realmente un problema, porque hubo 3.508 economistas de Estados Unidos, incluidos los principales líderes de la profesión, todos los economistas que habían sido directores del gabinete de consejeros económicos, de los pasados presidentes, los que habían sido directores de la Reserva Federal, etcétera, etcétera, que firmaron un manifiesto diciendo que el cambio climático era muy importante y que había que tomar medidas al respecto. En concreto, proponían lo que se llama un impuesto al carbono con retorno completo de la recolección de impuestos al público. Luego voy a hablar qué es esto. Ahora bien, lo curioso es que ellos decían que esto se podía hacer sin afectar el crecimiento económico. O sea, ellos decían, pongamos en marcha esta política y esto va a contrarrestar el cambio climático y a la vez vamos a seguir teniendo aumento del Producto Interno Bruto sin ningún problema. Cosa que a mi juicio es más que difícil, pero bueno, así es el caso. Aquí lo que pongo es que en ningún caso se acepta
ni siquiera se sugiere una conexión causal entre crecimiento económico y cambio climático. Bueno, ¿hay pruebas de que esta conexión existe? Bueno, pues a mi juicio son obvias. Estos son las emisiones de CO2 de la economía de Estados Unidos por combustibles fósiles, consumo de combustibles fósiles. O sea, por ejemplo, esto no incluiría el cemento. Pero bueno, es una parte muy importante de los combustibles de emisiones. Entre 1905 y el 2015. Entonces, claramente se ve que esto va para arriba. Ahora, no va para arriba siempre, ¿no? Ahí no va para arriba, ahí hubo un bache. Y ahí hubo otro. Y ahí hubo otro. Y ahí hubo otro. ¿Alguien tiene alguna idea de esos baches coinciden con algo? A ver, las crisis económicas. Muy bien dicho. Esta es la Gran Depresión de los años 30. Esto es lo que se llamó la crisis del petróleo, mal llamada, porque no tiene nada que ver con los jeques a los que les echaron la culpa, pero bueno, esto es lo que llamaron en su tiempo la segunda crisis del petróleo. También le echaron la culpa a la guerra Irak-Irán, etcétera, etcétera. Pero bueno, fue un periodo de recesión de la economía mundial, y esto otro es la crisis que empezó en el 2008, que le han llamado la Gran Recesión. O sea, esto muestra claramente que en las épocas de recesión, que es por definición un periodo en el que no crece el Producto Interno Bruto, sino que se estanca o más bien disminuye. De hecho, aquí, ven, está bajando. Aquí bajó, aquí bajó y aquí bajó. En esas épocas las emisiones bajan. Perdón, estaba suponiendo que esta es la curva de Producto Interno Bruto y no, es la de emisiones. No sé si se dan cuenta de mi equivocación. Bueno, ¿alguien sabe cuál es el país que hoy produce más CO2? China. Esta gráfica lo muestra. Pero hasta el año 2005 era Estados Unidos. La línea negra es la de Estados Unidos y la línea roja es la de China. Ahora, ¿por qué hay una línea roja con cuadraditos y otra línea roja sin cuadraditos, y para Estados Unidos hay una con cuadraditos y una? Bueno, porque las emisiones hay distintas maneras de medirlas. Por ejemplo, imaginemos que China quema 7.000 millones de toneladas de carbón para producir televisiones que se venden en Europa y Estados Unidos. ¿A quién le atribuimos esas emisiones de CO2? ¿A China o a los países que consumen esas televisiones? Bueno, es una cuestión arbitraria. Entonces, hay dos maneras de contabilizar las emisiones de CO2. El método territorial, por el cual esas 7.000 toneladas o millones de toneladas, no sé qué dije, de China se le atribuyen a China, o el método de consumo, en el cual esas emisiones se le atribuyen a los países donde se consumen esos productos. Si se dan cuenta, en China las emisiones territoriales, que son las de cuadraditos, son mucho más altas, o bueno, no mucho más, pero un poco más altas que las emisiones de consumo. ¿Por qué? Porque China exporta un montón de cosas al resto del mundo. En cambio, en el caso de Estados Unidos es al revés. Las emisiones territoriales son menores que las emisiones basadas en el consumo. ¿Por qué? Porque aquí en esta curva, que va un poco más alta, se le están atribuyendo a Estados Unidos emisiones producidas en otros países que producen artículos que se consumen en Estados Unidos. Esto es un poco un tecnicismo, pero bueno, quería comentarlo porque al fin y al cabo esto es una universidad del barrio y hay que aprender cosas, ¿no? Entonces, en cualquier caso, aunque no son muy distintas y para otros países las diferencias entre las dos cosas son nimias, China y Estados Unidos probablemente son los dos países del mundo donde hay más esta escisión. Pero bueno, lo que se ve aquí claramente es que a partir, según
qué emisiones tomemos a partir del 2005, aquí se cruzan las territoriales, o a partir del 2007, China ya es un productor mayor de emisiones que Estados Unidos. ¿Y esto tiene algo que ver con el crecimiento económico? Pues sí. Estados Unidos, en el periodo que está incluido en este gráfico, entre 1985 y el 2015, estuvo creciendo a tasas anuales de crecimiento nunca por encima de 5%. Un año en el que se consideraba que la economía de Estados Unidos estaba boyante y próspera, a lo mejor estaba creciendo a 3,5%. Otros años en que iba peor, 2, 1%, si había una recesión podía contraerse un 1%, así. Bueno, China en este periodo estuvo creciendo a tasas de más del 10% prácticamente cada año, en algunos años a tasas del 15%. Entonces fue un crecimiento económico descomunal y, por supuesto, hizo que China rebasara a Estados Unidos en términos de emisiones de CO2. Bueno, aquí tenemos más pruebas aún. Tenemos dos líneas, la línea de roja con circulitos es el crecimiento anual del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que en inglés se dice GDP, eso es el PIB, y estos son las emisiones de CO2. Pero esto lo que representa aquí no es las emisiones absolutas, sino la tasa en la que cambian cada año. Ven, aquí está el 0, entonces esto significa que este año las emisiones de CO2 disminuyeron un poquito, aquí aumentaron un poquito, aquí aumentaron mucho, aquí disminuyeron mucho. Bueno, lo que se ve es que estas dos gráficas se siguen una a la otra de una manera obvia. Por ejemplo, aquí en el año 2009 bajaron mucho las emisiones y bajó mucho el Producto Interno Bruto. Aquí esto no es la tasa anual, sino el cambio absoluto anual en millones de dólares, esto es en millones de toneladas. Bueno, ¿qué es este bajón? ¿Quién sabe lo que es este bajón? La gran recesión. Esto es la crisis del petróleo del 75, etcétera, etcétera. Es lo mismo que vimos antes. Otra cosa, Argentina, estos son aquí las emisiones y aquí el Producto Interno Bruto de Argentina entre 1980 y 2015. Aquí bajaron mucho las emisiones de CO2 y hubo una contracción del Producto Interno Bruto en más o menos 2001, 2002. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? El corralito. Aquí en el 2009 la gran recesión afectó poco a Argentina, el corralito fue mucho más grave, fíjense. El corralito empezó aquí empieza la contracción de la economía y en cambio la gran recesión afectó poco a Argentina, pero en los dos casos se afectan las emisiones. Esto en México. ¿Alguien sabe? Aquí hubo claramente una crisis económica, ¿no? 1995, baja, a ver que nunca me acuerdo cuál es cada, millones de toneladas, cuadrados negros, este es el CO2 y esto es el Producto Interno Bruto. Esto es una contracción económica bastante gloriosa y esto es una contracción de las emisiones. ¿Alguien sabe cómo le llamaron a eso? El tequilazo. Bueno, y aquí esto nos toca más de cerca. España, aquí desde el 1960 hasta el 2007 las emisiones suben casi de forma ininterrumpida. Bien, es verdad que aquí se estancan y bajan un poco, aquí vuelven a bajar, pero luego llega el 2007 y se desmoronan las emisiones a la misma vez que se desmorona el Producto Interno Bruto. Bueno, esto es lo mismo poniendo las variables en tasa de cambio en vez de en nivel absoluto. Esto es para la economía mundial en tasa de crecimiento
tasa de crecimiento del CO2 y del Producto Bruto Mundial. Lo verde es el Producto Interno Bruto Mundial y lo negro son las emisiones. Se ve bastante claramente que se siguen uno a otro. Esto, la gran recesión, la crisis del 75, la crisis de comienzos de los 90, etcétera, etcétera. Esto es lo mismo, pero poniendo cambio absoluto de las variables en vez de cambio relativo. Bueno, entonces, estos gráficos que he mostrado se pueden mostrar prácticamente para cualquier país del mundo. Pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, esto es el Reino Unido. Aquí tenemos las emisiones del Reino Unido desde 1960 al 2014 y este es el Producto Interno Bruto del Reino Unido. Claramente esto está subiendo y esto está bajando. Aquí tenemos Estados Unidos. Bueno, aquí está subiendo el Producto Interno Bruto, aquí están subiendo las emisiones, pero luego más o menos a partir del 2006 o así, las emisiones comienzan a bajar. En cambio, el Producto Interno Bruto tiene un bajón aquí, la gran recesión, pero luego sigue subiendo. Entonces, una serie de economistas han dicho lo siguiente. Esto es lo que llamamos el efecto de la curva ambiental de Kutnes. Pues un tecnicismo. Kutnes era un economista norteamericano que dijo que el desarrollo del sistema económico capitalista primero genera cada vez mayor desigualdad social, pero luego llega un punto en que la cosa revierte y se produce menos desigualdad social, como una especie de curva en una U invertida, ¿no? Primero sube y luego baja. Bueno, esto Kutnes lo dijo en los años 50 o así, y resulta que no ha funcionado para nada, porque efectivamente en su época se había visto esa U, pero luego en los años 60-70 la desigualdad social en Estados Unidos empezó a subir otra vez de forma desaforada. Y, por ejemplo, como ha mostrado en un libro muy gordo pero muy interesante este francés Thomas Piketty, la desigualdad social en una economía de mercado, alias capitalismo, libre empresa, como quieran llamarle, en general tiende a aumentar con el paso del tiempo. No solo en Estados Unidos, sino en Francia, en Inglaterra, incluso en China ahora, etcétera, etcétera. Bueno, pero los economistas se quedaron con el tema de que sube y baja, una U invertida, y entonces la idea es esta. Bueno, los países pobres son pobres, no pueden preocuparse de no contaminar, entonces, claro, producen emisiones y cuanto más se animan ahí un poco, más producen, pero llega un punto que ya la gente es consciente y tiene más medios, entonces ahí ya se arregla. Sea el CO2, o sea la basura, o sea el humo en las ciudades, llega un punto en que revierte la cosa y, bueno, en Estados Unidos el punto sería por aquí, ya empezó a bajar. En el caso de Inglaterra, pues no sé, quizá por aquí. Entonces, esto es señal de que el crecimiento económico es favorable al problema, porque va a llegar un momento en que más crecimiento económico va a resolver el problema. De hecho, hubo un economista que se llama Beckerman que dijo que los que se oponían, los que promovían políticas para hacer frente al cambio climático, lo mejor que podían hacer era hacer todo lo posible porque haya más crecimiento económico para que se llegara antes a este punto de felicidad en el que el crecimiento económico iba a resolver el problema. Bueno, lamentablemente hay muchas razones para pensar que estos casos, por ejemplo el de Estados Unidos y el de Inglaterra, son casos muy particulares que no desmienten la norma general. Por ejemplo, ¿alguien sabe algo de la economía británica durante el siglo XX? ¿Cómo? Que sí, oí una palabra, pero no estaba seguro.
desindustrialización. Bueno, ¿cuándo? Más bien habría que ponerle un prefijo a esa palabra. Más bien desindustrialización. Exactamente. El Reino Unido era, a mediados del siglo XVIII, era la potencia industrial del mundo. Luego le fueron disputando el puesto los alemanes, Estados Unidos. A principios de siglo seguía siendo un país muy industrial, pero ya menos. Pero fue pasando el tiempo, llegó la Segunda Guerra Mundial y aquello se convirtió en un país con cada vez más fábricas cerradas. Fábricas y minas cerradas. Y hoy por hoy la industria británica es una parte muy pequeña del Producto Interno Bruto británico, que está fundado básicamente en el llamado sector servicios. Los británicos tienen un montón de banqueros y financieros, dan servicios financieros a gran parte del mundo, pero producen muy poco de lo material que se consume en el Reino Unido. Entonces, eso es lo que ha pasado en este periodo en el que ha habido cada vez menos emisiones. En el caso de Estados Unidos, el fenómeno empezó a tener lugar más o menos en los años 90, finales de los 80, 90, cuando muchas industrias de Estados Unidos se fueron a China o a México o a las Filipinas. ¿Por qué? Porque los salarios en esos países eran más bajos y entonces las empresas preferían producir en esos países y exportar luego a Estados Unidos y sacar un beneficio mayor. Entonces, todo eso provocó una desindustrialización muy intensa en Estados Unidos a partir de la década del 90. En estados como Michigan, Ohio, Indiana, Pensilvania, en los cuales ha calado mucho la estúpida idea de Donald Trump de que China nos roba. ¿Por qué? Porque China le vende un montón de cosas a Estados Unidos, muchas de ellas fabricadas por capitales norteamericanos radicadas en China y que por supuesto destruyen los puestos de trabajo en Estados Unidos. Pero de ahí a decir que China nos roba hay una distancia. Sin embargo, esa idea ha calado en muchos de esos estados donde Donald Trump ha ganado. Bueno, esta historia se puede extender a otros países. Por ejemplo, otro país, no sé si tengo aquí, no lo tengo. Otro país donde las emisiones se han estancado, han disminuido un poco, es Francia, donde ha habido también desindustrialización, pero en Francia ha habido además otro fenómeno que ha contribuido a la disminución de las emisiones de CO2. ¿Alguien sabe cuál es? La energía nuclear. Francia es el país del mundo que produce una proporción mayor de su electricidad mediante centrales nucleares. Y por supuesto las centrales nucleares no producen CO2, por lo menos directamente, y eso contribuye a que Francia haya estancado o empezado a disminuir sus emisiones junto con un proceso de desindustrialización que ha sido importante en Francia como en otros países, quizá no tanto como en Inglaterra, pero este proceso de desindustrialización es un proceso general de los países de alto ingreso. Si alguien se escandaliza porque España se ha desindustrializado mucho y todas estas empresas que había, por ejemplo, en Bilbao o en otras partes de Vizcaya o en partes de Cataluña, en Madrid, en Andalucía, muchas de ellas se fueron, desaparecieron, los astilleros, la minería. Bueno, esto está pasando en muchos países. No es, la gente ve el proceso de desarrollo económico como una cosa muy idealizada en la cual los que antes eran pobres e ignorantes se convierten en ricos y sabios, donde se desaparece el analfabetismo, los niños que circulan por las calles, y en los países ricos pues cada vez hay más servicios sociales, mentira. Como parte del desarrollo económico habitual se producen fenómenos como por ejemplo las ciudades de lo que en Estados Unidos se llama el Rust Belt, que es como el cinturón oxidado,
que son ciudades donde hay infinidad de casas abandonadas. Yo viví 11 años en el estado de Michigan, a unos 70 kilómetros de Detroit. Detroit tiene hoy como 800.000 habitantes cuando tuvo cerca de 2 millones. Hay infinidad de rascacielos de más de 30 pisos que están abandonados desde hace más de 30 años. Docenas y docenas de casas quemadas, algunas derruidas, pero otras fueron quemadas hace 10, 15 años y ahí están. Cuando uno va a esas ciudades, piensa que ha habido una guerra, incluso atómica. Y bueno, eso es parte del desarrollo económico. Por suerte, en España ha habido políticas que han hecho que, por ejemplo, Bilbao, en vez de caer en eso, se ha reconvertido con el rollo del Museo Guggenheim y no sé qué más. Pero, por ejemplo, en el Reino Unido, yo visité una ciudad en Gales, una ciudad que se llama Merthyr Tydfil, que en tiempos tuvo 300.000 habitantes, había un montón de fábricas de electrodomésticos y minas de carbón, y ahora no tiene ni fábricas de electrodomésticos ni minas de carbón, tiene como 50.000 habitantes y la ciudad parecía una ciudad fantasma. Y esto pasa en muchos países. Bueno, ¿qué más? Bueno, hay políticas propuestas para combatir el cambio climático. ¿Y cuáles son? Bueno, fundamentalmente hay dos. Unas, el mercado de permiso de emisiones y otra, los impuestos al carbono. Entonces voy a intentar hablar un poco de ellas, poco porque ya he hablado mucho y supongo que estarán cansados, pero vamos a ver. ¿Qué es el mercado de permisos de emisión? Bueno, esto consiste en lo siguiente. Tenemos un país y el gobierno pregunta a las empresas que emiten CO2 o les dice, calculen cuánto CO2 están produciendo, luego nuestros técnicos van a revisar si el cálculo está bien o no, y díganos cuánto es, cuánto emiten. Entonces, una vez que las empresas dicen cuánto CO2 emiten, el gobierno les da permisos para emitir en la cantidad que están emitiendo. Se los da gratis. Pero les avisa, el año que viene el total de emisiones se va a restringir en un tanto por ciento y por tanto las suyas se le van a restringir tanto. Entonces, bueno, supuestamente eso le da a las empresas incentivos para reducir sus emisiones, pero también crea incentivos para comprar estos permisos de emisión, porque si es una empresa que piensa que porque está expandiendo su producción va a emitir más, bueno, si compra permisos a otras empresas no tiene problemas porque, bueno, la política es multar a quienes se pasan de las emisiones para las que tienen permiso y no han conseguido permisos nuevos. Bueno, supuestamente esto crea el mercado para los permisos y el precio de los permisos es indicativo de lo eficaz que es esta política. Bueno, esto se ha puesto en marcha en algún sitio, fundamentalmente en dos. Uno en California, del cual no voy a hablar aquí, y otro en Europa, en la Unión Europea, donde en el año 2005, por eso esta gráfica empieza en el 2005, se puso en marcha este sistema europeo de comercio de permisos de emisión. Entonces, esto es el precio de los permisos que primero se regalaron y luego las empresas los empezaron a intercambiar previo pago, o sea, vendérselo unas a otras. Bueno, como ven, al poco de empezar el sistema, los permisos estaban a 25 euros, creo que es 25 euros por tonelada, subieron un poco y luego el precio se desplomó prácticamente a cero. ¿Por qué creen que se desplomó el precio a cero por aquí? Bueno, todo el mundo lo dice por ahí bajito, la crisis. Efectivamente, cuando una empresa tiene hay una crisis económica, no quiere expandir la producción, quiere reducirla, porque no está vendiendo lo que está produciendo. Entonces, no necesita más permisos,
No necesita ningún permiso. Lo que necesita es, si tiene permisos, venderlos para tener más flujo de ingresos y hacer frente a las finanzas de la empresa. Entonces, esos permisos que habían sido repartidos gratis, lo vendieron unas a otras, el caso es que el precio se fue a cero. Luego tuvo un pequeño repunte aquí, pero bueno, otra vez volvió a bajar aquí, y si ven, el precio ha estado casi siempre por debajo de 15 euros por tonelada, incluso menos de 10 euros. Quienes han revisado esto han dicho que para que esta política tuviera efectos en las decisiones de las empresas de comprar máquinas que producen menos emisiones, lo que fuera, el precio debía estar por lo menos a 40 o 50 euros la tonelada. O sea, la evaluación de la efectividad de este sistema va de entre poca a nula. Vamos a verlo con más datos. Estos son las emisiones de 3 países que están metidos en este sistema: Alemania, España y Dinamarca. Bueno, aquí en el 2005 empezó el sistema de comercio de permisos de emisión. Es obvio que en Alemania tuvo un efecto descomunal, ¿no? O sea, si aquí alguien ve algún efecto, incluso parece que subió, por lo menos a corto plazo. Es verdad que estaba bajando, más o menos, pero... Ahora, en Dinamarca, nada, plana, la curva es plana. Ahora, esto aquí en España empezó a bajar. A lo mejor tuvo efecto aquí en España, mientras que no lo tuvo en Alemania y en Dinamarca. ¿Es esa una buena explicación o hay alguna otra? Bueno, da la casualidad de que la crisis económica en Dinamarca y en Alemania fue levísima. De hecho, en Alemania disminuyó el desempleo en estos años, mientras que en España aumentó de un año para otro pues como 10 o 15 puntos porcentuales. En Dinamarca fue muy pequeño, la crisis económica, quiero decir. Bueno, entonces, como dije, este sistema europeo de permisos de emisión está considerado, las evaluaciones que se han hecho, entre malas y totalmente inútiles, o sea, entre que ha funcionado mal o no ha funcionado en absoluto. Se ha visto claramente que ha habido injerencias mafiosas, o sea que la mafia, el crimen organizado, se ha metido para comprar esos permisos de emisión cuando estaban a precio de saldo y luego venderlos, lo cual ha creado ahí unos problemas terribles. En muchos países hay impunidad para las empresas que incumplen sus compromisos. Y luego hay gente que dice, un problema muy grave de esto es que se ha puesto al zorro a cuidar a las gallinas. Bueno, ¿quién es el jefe de todo esto ahora? Pues es un español, no sé si conocerán aquí el nombre, yo busqué un poco por el internet sobre él y tiene un historial glorioso, Miguel Arias Cañete. Ha tenido la gestión de empresas importadoras de petróleo, está al parecer casado con una aristócrata andaluza que tiene un montón de tierras y que recibe un montón de subvenciones de la Unión Europea. Bueno, unos pequeños negocios ahí que sirven para alegrar la vida. Bueno, no voy a hablar del caso de California porque, bueno, ya hablé de este. Pero es lamentablemente parecido. Ahora, los impuestos al carbono. Esta es otra política distinta que propugnan ahora, por ejemplo, esos 3.508 economistas de los que hablé antes. Bueno, básicamente es poner impuestos a las cosas cuyo consumo genera emisiones para que disminuya su consumo y su producción. Esta es la idea general. Pero claro, esto significaría poner impuestos a muchas cosas. Entonces, los que lo han pensado han dicho, no, mejor que poner impuestos a los productos finales, ponerlos a
los combustibles fósiles, que son los que generan el CO2 que luego se produce. Entonces, bueno, los impuestos se le pondrían directamente a el carbón que sale de la mina o al petróleo que sale del pozo o que llega a un puerto procedente del extranjero o entra en las fronteras nacionales a través de un oleoducto. ¿Cuál sería el efecto general de esto sobre la economía? Sobre todo si estos impuestos son fuertes. ¿Qué pasaría con los precios en general? Subirían, porque todo esto son insumos para producir todo lo demás. Entonces, claro, eso es un problema muy grave, porque la gente va a estar en contra. De hecho, hay pruebas de eso, porque esto es lo que quiso hacer Macron en Francia. Y ha surgido el movimiento de los chaquetas amarillas en contra. Entonces, los que proponen esto dicen, lo que hay que hacer es toda la recolección de este impuesto se le devuelve a los hogares. Y entonces dice uno, bueno, ¿y entonces qué ganas? Pues sí, porque lo que proponen es devolver esto a los hogares per cápita. Entonces, si es una familia que usa muy poco viajes aéreos, usa muy poco el automóvil, etcétera, etcétera, todo esto le beneficia porque a lo mejor recibe 1.000, 2.000, 3.000 euros al año a cambio de que hay aumentos de precios que en principio le perjudican muy poco porque son sobre todo productos que no están fuertemente en el consumo. Claro, el que esté viajando 7 veces en avión a cada año, esto le perjudica muchísimo. Entonces esto es lo que se llama un impuesto progresivo, que favorece a las rentas más bajas y perjudica a las rentas más altas. ¿Esto es una buena razón para que se implante o no? Bueno, es una razón para el pueblo llano, pero es una razón muy poderosa para los que tienen influencia se carguen este tipo de impuestos. Porque en general la línea que ha habido en los últimos 20 o 30 años en todo el mundo es que los ricos cada vez paguen menos impuestos. Pero bueno, esto es lo que se propone. En Columbia Británica se implantó esto. Columbia Británica es una provincia canadiense que está en el Pacífico. Se implantó un impuesto de este tipo en el 2008. No parece que haya tenido ningún efecto sobre nada, ni sobre las emisiones, ni sobre la economía de Columbia Británica. Al parecer es de una cuantía muy pequeña. Y claro, si a uno se le posa una mosca en la cabeza, pues es muy poco probable que eso afecte su conducta. Ya si se te posa una paloma o un avestruz es distinto, pero una mosca no es probable. Bueno, entonces, ya acabo. ¿Qué se puede hacer? Pues yo no estoy muy seguro de qué se puede hacer porque es un problema realmente difícil y hay intereses muy graves, muy poderosos para que no se haga nada, salvo hablar y hablar. Entonces, bueno, lo que yo me planteo es explicar que el problema es muy grave, es gravísimo, mucho más para los que no están aquí. Por ejemplo, los niños que hoy tienen 1 año o 2 y que pueden encontrarse un planeta hecho un desastre en el que hay millones y millones de migrantes climáticos, en el que los veranos en muchas partes del mundo, como es ahora Madrid, se convierten en insufribles por olas de calor de 40, 45 grados, etcétera, etcétera. Eso primero. Segundo, criticar a los que ignoran el problema o lo tergiversan. Hay toda una industria para tergiversar estos problemas. Los científicos dicen una cosa y luego toda las fundaciones conectadas con las empresas lo tergiversan, etcétera. Exigir a los gobiernos que hagan algo concreto. Esto ya se lleva exigiendo mucho, pero hay que seguir, y de hecho he oído que el viernes hay una manifestación aquí en Madrid
que empiezan a Atocha y varios hasta nuevos ministerios, yo voy a ir y llamo a todos a que vayan. No se sabe si esto sirve para algo, pero bueno, yo voy a las manifestaciones, aunque piense que no sirven para mucho, desde luego quedarse en casa sirve para menos. Y ¿podemos hacer algo personalmente? Pues yo creo que sí, porque, bueno, es muy cómodo decir algo y luego hacer lo contrario. Entonces, ¿podemos hacer cosas? Pues sí. En tiempos se decía esto, yo lo aprendí en el colegio de curas al que fui, que había los enemigos del hombre, son tres: el mundo, el demonio y la carne. Desen en cuenta que es del hombre, porque la carne claramente en eso era la mujer, ¿no? Era el sexo. Bueno, pues ahora sabemos que realmente los enemigos no del hombre, sino del género humano, son muchos, pero hay 5 especialmente graves. Aquí tienen el primero, aquí tienen los segundos. Esto es una prueba obvia de la racionalidad del sistema económico en el que vivimos. Este es el tercero, la carne otra vez. Aquí tenemos la carne otra vez. Este es el cuarto, todos estos productos que se fabrican, se tiran, y cada vez que se tiran o se reciclan implican más emisiones, porque si se tiran hay que fabricar otro, pero si se reciclan hay que fundir el plástico, el aluminio o lo que sea. Esos son más emisiones y por tanto no estamos arreglando nada con el reciclaje, y por supuesto estamos convirtiendo el campo y los mares en basureros, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, el aire acondicionado, que cada vez queremos estar más cómodos, y ya tenemos, por ejemplo, estas maravillosas estufas que se ven cada vez más en exteriores y que son un desperdicio tremendo de energía, porque casi todo se va al aire. Aquí por lo menos veo que ponen unas mamparas y tal. En Estados Unidos no. Están las estufas al aire, las mesas del restaurante o del bar abajo, y nada. Si se va todo directamente al aire, da igual. Y aquí voy a parar y espero que haya preguntas y demás. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Hay un micro aquí para... Y en los países más desindustrializados, que se ha ido desindustrializando, no se ve la correlación. Pero, por ejemplo, en España, si está más bien desindustrializada y es casi todo sector servicios, ¿cómo es que sigue habiendo una correlación ahí? Bueno, es una... Todo esto son cuestiones de grado. Primero, ciertas correlaciones se ven claramente cuando se mira la cosa en niveles, pero otras solamente se ven cuando ves el cambio anual. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, en los últimos 10 años, si miras la evolución de las emisiones y el PIB, y lo miras, el PIB está subiendo y las emisiones están bajando, pero si miras el cambio anual de las dos, ves que una sigue a otra. O sea, tiene matizaciones el asunto, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en los últimos 3 o 4 años que ha habido una reactivación económica importante, ha vuelto a subir las emisiones. Y lo mismo, probablemente no tengo datos de los últimos 2 o 3 años en España, pero lo mismo está pasando en España. Entonces, no sé. Hola, muchas gracias por la ponencia, que nos ha parecido bastante interesante. Yo quería hacer solamente un comentario al enfoque que hay energético sobre las poblaciones de seres vivos. Es decir, se sabe que a una población de seres vivos le aplican más energía, calefacción, consumo de transporte, y viven más años, se desarrollan más y aumentan su número. Le reduces el insumo de energía y la población sola, sin que tenga que haber una guerra ni que se maten entre ellos, se disminuye. La edad media baja y los enferman antes y se mueren sin que nadie intervenga. Entonces yo creo que eso entra un poco en los planes de futuro de lo que va a pasar en este planeta. Si la energía fósil es una herencia que tiene una vida limitada y estamos abusando de ella, cuando se acabe nos quedará solo la renta anual del sol, y por tanto, naturalmente, la tendencia es que la población toda, que ahora se piensa que va a crecer exponencialmente, disminuya sola.
con un problema añadido, que no se sabe si eso se va a hacer democráticamente, igualitariamente y repartido a cada uno lo que le toque, o va a ser injusta y desequilibrada entre los que más tienen ya y el resto de la masa, ¿no? Y entonces, bueno, por ese tema, la cosa apocalíptica del fin del mundo por guerra, con no sé qué, pues no tiene mucho sentido. Todo va a caer por su propio peso. Lo único es ver en qué sistema se va a hacer. Si va a ser moderado, de crecimiento controlado, o va a ser anárquico y con conflicto, ¿no? Sí, yo quería preguntar, ya que, bueno, según ha explicado, el mercado de emisiones en Europa no funciona realmente bien o no está consiguiendo los objetivos que se había propuesto, ¿cómo lo reformaría o qué otro mecanismo propone utilizar para disminuir las emisiones a nivel comunitario? Gracias. Yo, aparte de esto sobre el cambio climático, he hecho bastantes investigaciones sobre la relación entre la economía y la salud, en concreto medida por la variable que mide mejor la salud, que curiosamente es la mortalidad. Porque medir el nivel de enfermedad en una población es muy difícil, pero en cambio contar muertos es muy fácil. Entonces, la mortalidad como índice negativo de salud es el mejor indicador de salud, pero es negativo, de la misma manera que el desempleo es un indicador de la economía, pero negativo, cuanto más peor. Bueno, pues resulta que es obvio que los países de alto ingreso, digamos los países europeos, de Europa Occidental, como Francia, España, Portugal, el Reino Unido, Estados Unidos, Japón, todos esos países tienen una esperanza de vida al nacer, que es lo mismo que decir mortalidad, pero al revés, porque la esperanza de vida al nacer es lo que determina totalmente este numerito que se llama esperanza de vida al nacer, ¿no? Entonces, más mortalidad, menos esperanza de vida al nacer. Menos mortalidad, más esperanza de vida al nacer. Bueno, los países muy pobres tienen muy baja esperanza de vida al nacer. Los países ricos tienen más alta, por ejemplo. Y también los países, según han ido enriqueciéndose, han aumentado su esperanza de vida. Por ejemplo, España, al acabar la guerra civil, tenía una esperanza de vida al nacer algo así como de 40 años y ahora anda por los 82 o así, ¿no? Ha habido un aumento muy importante. Ahora, esto muchos lo han interpretado así: cuanto más ricos, más sanos. Es mentira, porque, por ejemplo, ahora hay 2 países de los países de alto ingreso que tienen una esperanza de vida bastante baja en comparación con los demás. ¿Cuáles son esos 2 países? Estados Unidos y Dinamarca. Estados Unidos tiene bastante mayor renta per cápita que España y, en cambio, tiene mucho peor nivel de salud. Y lo mismo se podría decir de Dinamarca. De hecho, Dinamarca en los años 60 tenía una esperanza de vida mucho más alta que España, y luego España lo pasó en los años 80 y ahora Dinamarca tiene mucho menos. Bueno, entonces esta relación que había antes ya no la hay ahora. ¿Cuáles son los 2 países ahora del mundo que tienen mayor esperanza de vida al nacer? Pues son Japón y España. ¿Y estos 2 países tienen alguna característica que los diferencie de otros países de alto ingreso? ¿Alguien tiene una palabra o una respuesta para eso? ¿Qué? Bueno, podría ser la dieta, pero como yo me fijo más en aspectos económicos, me doy cuenta de lo siguiente: estos 2 países han tenido serias crisis económicas en los últimos 30 años. Y resulta que cuando se mira cómo evoluciona la esperanza de vida en las épocas de crisis económica, hay un resultado que es muy contraintuitivo, pero que está demostrado sobradamente, y yo he publicado varios artículos con otros autores y yo solo sobre él, que es que la mortalidad tiende en las épocas de expansión económica a aumentar y en las épocas de recesión a disminuir. Entonces, si tienes épocas largas y profundas de recesión, eso tiende a hacer que aumente la esperanza de vida. Esto es muy contraintuitivo. Si quieres luego hablamos más, pero bueno, voy a decir una cosa que se entiende muy bien.
¿Qué pasa con las muertes por accidentes, mal llamados accidentes, siniestros automovilísticos cuando la economía está bollante? Se dispara. ¿Por qué? Porque hay mucha más gente en las carreteras, no solo yendo a ver a los amigos, porque tiene más dinero para ello, pero hay un montón de camiones llevando mercancía de un lado a otro, gente, representantes de ventas, etcétera, etcétera. El tráfico industrial y recreativo se multiplica, entonces muere mucha más gente en las carreteras. Viene la recesión y baja. Bueno, se ha visto, no se sabe muy bien por qué, pero hay datos sobrados de impuestos, que la gente fuma más cuando la economía está próspera. Y fumar más significa más infartos de miocardio, más gente que muere de una crisis respiratoria. Por supuesto, un cáncer no se desarrolla en 2 días, pero si alguien tiene cáncer y fuma mucho más, se puede morir, etcétera, etcétera. No voy a seguir por ahí, pero la idea de la relación esta pedestre de cuanto más ricos, más sanos, ya no funciona. De hecho, por ejemplo, mirando a África, hay países que han tenido un desarrollo económico muy fuerte en los últimos 20 años, por ejemplo Sudáfrica, y que apenas han mejorado en términos de salud, mientras que otros como Botswana o Marruecos han tenido mucho menos desarrollo económico y en cambio han mejorado mucho más sus niveles de salud. Pero bueno, esto ya se sale de ahí y ya no quiero entrar. Lo del sistema europeo, pues yo no sé cómo se puede arreglar, tal como el sistema que ahora a mi juicio es inútil, se mantendrá ahí porque hay una serie de intereses creados. Los economistas que propusieron planear este sistema tienen interés en decir que está funcionando, hay gente que vive de ello, funcionarios que participan en él y, bueno, intentarán mantenerlo. A mí me parece que la idea de los impuestos al carbono es buena, siempre que sean impuestos que se devuelvan a la población y por tanto no se puedan considerar como impuestos regresivos. Ahora bien, la probabilidad de que eso pase, yo creo que es muy pequeña. Y quitando eso, ¿qué se puede hacer? Pues, aparte de tirarse al tren, que no creo que sea una buena idea, pues a lo mejor es una buena idea que nos hagamos vegetarianos, o si no, que digamos, solamente voy a comer carne un día a la semana, o que digamos, yo no me voy a montar más en un avión, como ha hecho Greta Thunberg, a quien mucha gente ahora la acusa de ser una idiota. Yo en Estados Unidos se viaja mucho en avión, los vuelos son muy baratos, yo normalmente viajaba 6 o 7 veces al año, desde hace 3 años he viajado 3 veces en avión. No sé si sirve para algo, pero intenta. Yo te voy a hacer una pregunta, aprovechando que estás aquí y que es un tema que está sobre la mesa ahora en el debate, sobre todo estas cuestiones de cambio climático, medio ambiente en general y economía en particular, que es la cuestión del Green New Deal. Es una propuesta que está sobre la mesa en Europa, la está adoptando ahora la Comisión Europea, la nueva Comisión Europea. En Estados Unidos hay un debate electoral y muchos de los que se presentan por el Partido Demócrata lo están utilizando como bandera. Entonces, ¿qué opinión te merece, dado que buena parte de la gente que lo critica dice que viene a ser crecimiento verde, seguir en la lógica del crecimiento, pero reverdecido y no soluciona la problemática? Bueno, el Green New Deal lo que plantea básicamente es promocionar las tecnologías fundamentalmente energéticas, de producción de energía eléctrica, que son no contaminantes, ¿no? La fabricación de paneles solares, de molinos, de estos aerogeneradores para producir energía basada en el viento, la energía hidroeléctrica y demás. Entonces promueve que se favorezcan esas industrias para que se produzca más de ese tipo de energía y se reduzca el consumo de combustibles fósiles. Ahora bien, hay un problema con eso y es este. Perdona. ¿Qué te la quitan? Ahí lo llevas. Bueno, Dinamarca hoy produce como 70% de su electricidad con energía de emisiones cero.
tienen una cantidad enorme de aerogeneradores, creo también que producen energía geotérmica, por mareas, en fin. Y fíjense sus emisiones en el periodo 1990-2014. Se puede decir son pequeñas, pero es que es un país muy pequeño. Claro, la población de Dinamarca puede ser, no sé cuántos millones es, pero no creo que llegue a 15 millones. Entonces, producen poco como país, pero mucho por persona. ¿Y por qué es esto? Si producen tanta electricidad por energía eólica y demás. Bueno, pues el problema es el siguiente. Imaginemos que aquí se produce mucha energía eólica y la electricidad, no sé cuánto vale ahora el kilovatio, imaginemos que vale 4, baja a 1. Y casi todo casi toda la electricidad que se produce es por energías limpias que no producen emisiones. Entonces la gente tiene más dinero, ¿no? Porque gasta menos en electricidad. ¿Y qué hace con ese dinero? Pues lo gasta en otras cosas. Y esas cosas, por ejemplo, puede ser viajar más. Entonces, lo que te comes, lo que te ahorras por un lado, te lo comes por el otro. Esto es una cosa que un economista inglés en el siglo XIX describió. Este economista se llamaba Jevons y se llama el efecto Jevons. Es que cuando un recurso es más abundante o se usa más eficientemente, eso no siempre repercute en que se use menos, sino que a veces se usa más. Entonces, otra posibilidad también es que al abaratarse la energía eléctrica, pues se use más energía eléctrica. Entonces, aunque más parte de esa energía se produzca con no emisiones, si se consume más, al final no se arregla nada. Entonces, lamentablemente, este ejemplo de Dinamarca sugiere que solamente favorecer las energías renovables no es suficiente. Esto revela, sí. ¿Por qué hemos asumido que van a bajar los precios si se utilizan renovables? Bueno, la idea es que las renovables sean suficientemente baratas para que puedan competir con las fósiles. Porque si el kilovatio producido por renovables vale 5 y las fósiles, y el producido por combustibles fósiles vale 3, ¿quién va a adoptar las renovables? O sea, yo entiendo que el Green New Deal, ¿no? Pretendería sustituir una por la otra, no hacer que compitieran en competencia perfecta y intentar bajar los precios, ¿no? Pero como es que para que hay un mercado de la energía, entonces hay diversas maneras de intervenir en ese mercado. Una manera es abolirlo. Claro, yo soy anticapitalista, lo digo bien claro. Yo creo que este problema es un problema del sistema económico capitalista. Entonces, ¿por qué no digo la solución es acabar con el capitalismo? Porque casi me parece más difícil que los impuestos al carbono y lo demás. Ojalá, yo lo confieso, ojalá. Pero el problema es que si tienes un problema de 20 años, no lo puedes abordar con cosas que supuestamente son para dentro de 40 o 60 o 80. Entonces, así es como lo veo. Tanto los impuestos al carbono como la política esta de comercio de emisiones son políticas que intentan intervenir en los mercados, pero sin abolirlos. Entonces, claro, la capacidad de intervenir en esos mercados es limitada. Entonces, claro, tú puedes decir, y de hecho estaría muy bien, se prohíbe usar carbón. Es una posibilidad, pero eso es una decisión que no todo el mundo está dispuesto a tomar. Además, por supuesto, el asunto es que esto es un problema mundial. Entonces, ¿qué pasa si 4 países toman la decisión de prohibir el carbón y todos los demás lo siguen usando? Es muy enjundioso y muy endiablado el problema. Porque además, por ejemplo, el carbón es muy abundante en muchos países de Asia y de África que
lo pueden usar para producir energía eléctrica de forma barata, y producir energía eléctrica pues a todo el mundo le gusta. Entonces, esto es un problema muy grave y muy difícil de resolver. Y no sé, a lo mejor a los jóvenes se les ocurren cosas que no se nos han ocurrido a los mayores, porque tienen ahí un marrón que les hemos dejado que vamos. Hay una pregunta que a lo mejor quieres resolver. Y ya con esta después de esta pregunta terminamos porque tenemos que cortar. Bueno, igual resolver la pregunta es demasiado ambicioso, pero yo sí que quería como apuntar un par de cosas sobre esas medidas que se han propuesto, o sea, que se han comentado aquí, ¿no? No digo que se han propuesto, sino lo del mercado, los mercados de emisiones, el impuesto al carbono, incluso el Green New Deal, que yo creo que no atajan ni las causas ni tratan digamos, reducir las consecuencias, ¿no? Si las causas, estoy de acuerdo con lo que planteabas a lo largo de la presentación, que tienen que ver mucho con el crecimiento económico, y ni siquiera el Green New Deal, como ha dicho José, ¿no? Intenta enfocarse, o sea, digamos, discutir eso, ¿no? Y yo creo que en cuanto a las consecuencias, el problema es que hay dos contradicciones fundamentales, y es una, que cualquier elemento de la naturaleza en un estado peor, contaminado, ¿no? Por ejemplo, un río contaminado tiene más valor o más importancia en términos capitalistas, en el sentido de, no en términos capitalistas, sino que quiero decir que tiene más valor para las actividades económicas que se pueden generar en torno a la descontaminación de ese río, ¿no? Y que las consecuencias climáticas son irreversibles, entonces no se les puede dar un valor monetario. Es decir, que los mercados los impuestos al carbono o los mercados de emisiones no van a atajar las consecuencias, y esas consecuencias van a seguir existiendo y van a seguir afectando a las condiciones del planeta, les pongamos un precio o no. Y luego, en parte, en cuanto a las soluciones que tienen que ver con el consumo, yo planteo que las medidas individuales, decisiones individuales del consumo pueden tener sentido y tienen sentido, y también hay que apelar a ellas, pero que hay que buscar más decisiones colectivas y medidas colectivas que atajen realmente los problemas que estamos creando por cómo producimos y cómo consumimos, ¿no? Bueno, las políticas estas de mercado de permisos de emisión y de impuestos al carbono, las dos lo que plantean son políticas para reducir las emisiones, no es para ponerle un precio, es reducirlas. O sea, la idea es la siguiente: imagínate que cada tonelada de carbón tuviera un impuesto de 500 euros. Entonces, a lo mejor un vuelo Madrid-Londres, que hoy vale, ¿cuánto vale? ¿150 euros? Por ahí. ¿Eh? Por ahí. Por ahí. Imaginemos que vale 1.000 euros. Y un vuelo Madrid-Filadelfia, como el que yo vine hace 2 meses o un mes, que me costó $600, pues a lo mejor vale $3.000. Entonces, eso va a hacer que mucha menos gente vuele en aviones. Y eso, si hay menos demanda de combustible para aviones, reducirá la producción, o sea, la extracción de petróleo y, por tanto, la producción de CO2. Esto es un cuento de hadas, pero bueno, es lo que pretende. Entonces, esto no está basado en la idea de que hay que ponerle un precio a la naturaleza, no. Esto está basado en la idea de que los precios son inductores de determinadas conductas o no. Por ejemplo, si en el supermercado te cobran 2 euros cada vez que te dan una bolsa de plástico, probablemente nunca más pedirás una bolsa de plástico. ¿Sí o no? Esto es así.
Entonces, claro, esto provoca unos tremendos problemas porque a todos nos gusta ir de vacaciones a Francia o a donde sea, y a todos nos gusta agarrar el coche e irnos a ver a nuestro primo que vive en Albacete o en Santiago o en Torrelodones. A todos nos gusta, pero el problema es que todos que somos aquí no tiene muy poco que ver con los 2.000 o 3.000 millones de seres humanos que nunca usan un coche, que nunca se montan en un avión y que por supuesto van a ser los primeros en sufrir las consecuencias de esto. Al final quizá las sufran todos, pero los primeros van a ser los que viven de la agricultura en África y a los que cualquier sequía los deja con una mano delante y otra detrás y sin nada para comer, los que viven en todas las zonas costeras, pobres, por ejemplo, Vietnam, la ciudad Ho Chi Minh, antigua Saigón, está considerada una de las ciudades que en el 2050 puede estar en un 90% de su territorio bajo el agua en momentos de marea alta. Bueno, toda esa gente pues va a pagar el pato. Entonces, la idea que se ha estado predicando desde hace mucho tiempo es esta idea del desarrollo sostenible. Todo el mundo puede tener el mismo nivel de vida que tienen ahora los países adelantados. ¿Cuáles son los países adelantados? Pues no se sabe muy bien, pero en general los que viven como se vivía en Estados Unidos hace unos años y ahora se vive en casi toda Europa, etcétera, etcétera. La producción de emisiones de estos países es descomunal en comparación con la producción de emisiones de los países pobres. Nigeria tiene una población mucho mayor que España y produce muchísimo menos emisiones que España. Entonces, estos son verdades tremendas y, por otra parte, el tiempo apremia. Yo puse aquí como apertura de mi libro una cita de Ban Ki-moon, que era el antiguo secretario general de las Naciones Unidas, que en una conferencia del clima dijo: tenemos el pie apretado en el acelerador y vamos hacia un abismo. Pero esto lo dijo en el 2009, hace 10 años. Y desde entonces muchas de estas cosas han empeorado. Entonces, si entonces íbamos hacia un abismo y estábamos cerca, ahora no sé dónde vamos. Entonces, yo creo que lo que mejor podemos hacer es ir todos a la manifestación del viernes y, no sé, luego, pues no sé, a lo mejor comer más lechuga. Bueno, no sé qué más. Gracias. Muchas gracias, José. Gracias, José, por la ponencia, gracias a todos y a todas por venir y os invitamos a que vengáis a las siguientes sesiones, en particular la próxima, es ya la vuelta de Navidad, es el 13 de enero, hablaremos de nuevas periferias, la creciente polarización social y territorial, lugares como lo del Rust Belt y otros muchos, y las consecuencias que ello tiene y seguiremos reflexionando sobre esta y otras muchas cuestiones. Muchas gracias y hasta la próxima.